mesa de trabajo de este coloquio, que tiene por título, déjenme ver, por acá tengo el título de la mesa, Usos de la tecnología para la preservación documental. Mi nombre es Pedro Ángeles y tengo el gusto de moderarla y vamos a iniciar con la misma mecánica con la que hemos venido trabajando a lo largo del coloquio, 20 minutos. Y la primera presentación está a cargo de María del Socorro Tapia Tinajero, del Instituto de Biología de la UNAM. Su presentación se llama Digitalizar para conservar y difundir la Biodiversity Library Heritage y el acervo histórico del Instituto de Biología. María del Socorro es licenciada en Bibliotecología por la UNAM y pasante en la Maestría de Conservación de Acervos Documentales del ENCRIM. Y para no abreviar la presentación, simplemente ahora le paso la palabra para que inicie. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi presentación va a estar en dos tiempos. La primera parte la voy a leer, que es un poco dar la introducción de lo que es el acervo histórico del Instituto de Biología, su importancia y el por qué es tan relevante darlo a conocer y difundir a través de las redes. La segunda parte voy a hablarles sobre nuestra experiencia dentro de la Biodiversity Heritage Library y todos los beneficios que nos ha redundado en esta parte. El Instituto de Biología y su acervo histórico. Con la finalidad de que existiera solo una dependencia que hiciera la investigación biológica nacional a principios del siglo XX, se decreta la fusión de las tres principales instituciones precursoras de la investigación en el área biológica a nivel nacional. El Instituto Médico Nacional, cuyo objetivo era el estudio de la flora, fauna, climatología y geografía a nivel nacional. La Comisión Geográfico Exploradora, encargada de la preparación y mapa general de la República y el reconocimiento topográfico, además de la recolección de especímenes zoológicos y botánicos. Y el Museo de Historia Natural, encargado del resguardo y estudio de las colecciones botánicas y las colecciones del Gabinete de Historia Natural. Es así que en el 2 de octubre de 1915, surge la Dirección de Estudios Biológicos, la cual funcionó como un organismo gubernamental hasta que por decreto con fecha de 10 de julio de 1929, sigo insistiendo en 2000, no me quiero regresar al pasado, se incorpora a la Universidad Nacional de México con la denominación del Instituto de Biología. Entonces, estamos viendo en esta parte que las tres grandes instituciones precursoras de la investigación biológica se funden en uno solo y de esta forma crean el Instituto de Biología. Por lo tanto, nuestro acervo de la biblioteca representa la colección más completa a nivel nacional sobre el campo de la biología. Desde su origen hasta la actualidad, el IBUNAM es una dependencia universitaria dedicada a la investigación y generación del conocimiento en el campo de los seres vivos del país, por lo que una parte sustancial de su misión es la de, cito, difundir el conocimiento entre la sociedad mexicana con el propósito de contribuir a la comprensión y conservación de la biodiversidad nacional. Fin de cita. Y por lo que la biblioteca siempre tiene un papel primordial en el desarrollo del instituto y ha ido adaptándose a los cambios del instituto. Isaac Ochoa-Terena, primer director del instituto, en su informe menciona, cita, el que habla recibió una biblioteca mutilada, así, en completo desorden y que fue necesario un tenaz y continuado trabajo para poder ordenarla. Con esfuerzo es indispensable sostener y acrecentar para que llene su finalidad. Es decir, la biblioteca que recibe el Instituto de Biología está conformada por los acervos de estas tres instituciones que mencioné anteriormente, pero en este transcurso de transferencia existen saqueos, existe un desorden cronológico y temático, además de que la biblioteca se divide en diferentes temáticas y ahí en la imagen podemos ver que existen dos colecciones importantes, que es la Biblioteca General y la Biblioteca de Botánica. Cada acervo estaba asignado a un investigador específico, pero la catalogación y clasificación y ordenación de los libros estaba por el bibliotecario en turno.
Y si bien, bueno, continúo. Y si bien en un principio los servicios se crearon para atender la necesidad de los investigadores, con el paso del tiempo y al ir redefiniendo la misión y funciones del instituto, en los cuales se plasma de manera específica la obligatoriedad de la formación de cuadros académicos, fue necesario ampliar el perfil de los usuarios de la biblioteca, dando acceso a los alumnos de licenciatura y posgrado. Actualmente, el instituto cuenta con una biblioteca general y 3 sedes foráneas: la Estación Biológica de Chamela, en Jalisco, la Estación Biológica de Los Tuxtlas, en Veracruz, y el último centro que se acaba de incorporar, que es el Centro de Investigaciones en Tlaxcala. La colección completa de la Biblioteca del Instituto de Biología está conformada con los siguientes acervos, que es el acervo general, que es básicamente bibliográfico, el hemerográfico, videográfico y el histérico. En el caso de la biblioteca la conformación de lo que se conoce como el acervo histórico inició a principios de la década de los 90, cuando las autoridades del instituto revaloran la importancia del fondo de origen. La primera tarea fue ubicar los materiales que en 1929 integraron la biblioteca, y esto implicó separar los materiales que formaban parte de la colección general, además de concentrar aquellos documentos que estaban dispersos en diversos espacios del instituto. Este proceso se realizó en un periodo de 4 años, y una vez concentrado el material, en 1995, se dio formalmente el proyecto de preservación y conservación, con la contratación de la maestra Rosario Quiroz, restauradora profesional, quien realizó la revisión física de cada uno de los materiales y precisó en la hoja clínica el estado que guardaba y la intervención que requerían. Podemos ver en esta foto una parte del acervo histórico, y si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos unos volúmenes que están flejados con una cinta roja. Esto se utilizó para identificar inmediatamente cuáles eran los materiales que, aunque en el exterior no se veían maltratados, en el interior tenían daños. Entonces, es la forma más rápida de ubicarlos y darle atención. También cuando ya se pasa por esa estantería, por esa charola, por esos documentos, si se mantiene la cinta roja, significa que su soporte es muy frágil y por lo tanto es difícil que podamos manipularlo. Es un aviso que no es invasivo, que no daña, pero que nos asegura el control de la colección. El diagnóstico general fue que la mayor parte de los materiales se encontraban sin deterioro biológico, lo cual era muy bueno a pesar de que estuvieran en Casa del Lago. Pero requerían de una limpieza a fondo, así como de fumigación y restauración de los soportes. Las acciones inmediatas llevadas a cabo fueron la fumigación, la ventilación y la limpieza de todos los materiales, además de que se estableció de manera permanente el programa preventivo, en el cual se dispone de la limpieza, ventilación, y que se deben de llevar a cabo cuando menos una vez al año, mientras que la fumigación preventiva se realiza 2 veces al año, en junio y en diciembre, periodos vacacionales de la UNAM. En 1999 se asignó el área definitiva para el resguardo de las colecciones históricas, un cubículo de 51 metros cuadrados, y se equipó con estantería genérica para biblioteca. Una vez que las colecciones quedaron concentradas en su espacio definitivo, se solicitó a la Dirección General de Patrimonio Universitario hiciera una valoración de los materiales para determinar si eran candidatas para formar parte del patrimonio artístico de la UNAM. Después de esta valoración, se dictaminó que 12 obras bibliográficas y la colección completa de iconografía era material de alto valor cultural para la humanidad, por lo que quedaron catalogadas con el Código 08. La implicación de esto es que el instituto tiene la obligación de asegurar las mejores condiciones para el material. Eso nos amarra, nos ayuda mucho, porque el instituto tiene que erogar una parte de su presupuesto para asegurar la conservación de estos materiales, nos asegura la permanencia del programa de conservación y prevención, pero también nos amarra porque para hacer cualquier movimiento con estas colecciones necesariamente tenemos que tener la autorización de patrimonio. Entonces, es bueno y es malo a la vez porque nos amarra un poquito. En el año 2010 se obtienen recursos económicos para iniciar el equipamiento del espacio, siendo el aire acondicionado el primer equipo que se adquiere, pues con esto se asegura que la temperatura se mantenga de manera permanente a 21 grados centígrados. En 2012 se equipa con deshumidificadores y termómetros para asegurar la temperatura y humedad constante durante todo el año. Y es en 2014 que se utiliza
que se realiza la última etapa de mejora, poniendo la película protectora contra rayos UV en las ventanas. Por la ubicación del Instituto de Biología, difícilmente vamos a tener luz solar directa en este espacio. Tenemos un domo, tenemos un pasillo muy grande, entonces difícilmente vamos a tener el acceso, pero aún así está protegida contra rayos UV. Bueno, me voy más rápido. ¿Cómo está conformado el acervo histórico? El acervo histórico está conformado por una colección bibliográfica de 2.013 títulos y 4.800 volúmenes, y son libros que van de 1603 hasta 2015. Tenemos ahí en esa misma colección libros facsimilares, libros originales, manuscritos. Tenemos una colección iconográfica formada por más de 5.000 láminas con diferentes técnicas artísticas como acuarela, litografías, calcas y obras originales de José María Velasco, Adolfo Tenorio y Adrián Unzueta, todos ellos ilustración científica. Tenemos manuscritos, aproximadamente unas 30 libretas que representan la obra inédita de investigadores finales del siglo XIX a principios del XX, y algunas versiones originales de los libros que también tenemos ahí que ya fueron impresos. También tenemos dentro del acervo un archivo administrativo del Instituto Médico Nacional, del Museo Nacional de Historia y del Instituto de Biología. Además de que de 3 años para acá nos han estado llegando archivos personales de los investigadores, los cuales nos están dando información de todas sus gestiones para las colectas, todas sus gestiones para para identificar y que sean autorizadas las nuevas especies que fueron descubiertas. Entonces, son documentos de primera mano donde aparece esta información, por lo tanto es muy relevante. También tenemos una colección fotográfica, la cual está en proceso de conformación. Lo único que tenemos ya totalmente inventariado son 250 cianotipos de plantas, pero estamos recibiendo justamente ahorita, de hace 2 meses para acá, toda la colección fotográfica que se resguardaba en el laboratorio de fotografía científica. Entonces, ahí tenemos también muchísimo trabajo que se va a tener que hacer. El proyecto de digitalización. La conformación del acervo histórico se enmarca en la visión y la visión del Instituto de Biología y se constituyó con la misión de conservar el fondo de origen de la biblioteca, así como difundirlo usando distintos medios para darlo a conocer y que trasciende el ámbito biológico, y con la visión de ser un referente en el ámbito académico como fuente de consulta para la generación de nuevo conocimiento y transmisión de cultura. Para cumplir esta misión y visión, se diseñó el proyecto de digitalización, el cual comienza en 2013, cuando el director del instituto gestiona ante la Coordinación de Investigación Científica los recursos económicos para la compra de un escáner especializado para la digitalización de los libros antiguos. Asimismo, se contrata a un técnico académico especializado en el área de bibliotecología y conservación de acervos documentales, con énfasis en colecciones antiguas, para iniciar con la revisión de las colecciones, determinar el orden de las obras para digitalizar, y al final de la revisión se tomó que el orden de trabajo sería, primero, fondo antiguo, que es decir, los materiales del siglo XVII al XVIII, que son 21 títulos con casi 100 volúmenes. Entre estos documentos, más que de 1603 a 1800, tenemos el Rerum Medicorum de Francisco Hernández, que es la primera recopilación de plantas medicinales mexicanas. Entonces, para nosotros en el Instituto de Biología es una Biblia, pero además contamos con un ejemplar que es de 1649, cuando los que están en línea, los que parecen más ejemplares son de la edición de 1951. Hasta ahorita el rastreo que hemos hecho, hemos encontrado solamente 5 ejemplares de esta edición. Uno en Santo Domingo de Guzmán, en Oaxaca, y nosotros, aquí en México solamente. La segunda etapa serían los libros que por su deterioro físico no es recomendable manipularlos. Aquí les pongo unos ejemplos. La tercera etapa serían los libros solicitados, o más solicitados, o que representen una fuente de información con alto impacto para las investigaciones actuales, y la obra gráfica, que incluye la iconografía, que como se puede ver del lado izquierdo es una lámina original del siglo XIX. La lámina central es una iguana en acuarela realizada por nuestra ilustradora del instituto, la maestra Elvia Esparza,
Y del lado derecho está el calendario del Instituto de Biología. Esta fue una iniciativa de 1983 de generar una memoralia que se repartiera en el Instituto de Biología cada año que iniciaba. Se ha hecho una tradición, el calendario se reparte en todas las instituciones de la UNAM. El rector ya nos pide así de, necesito tantos calendarios, entonces de ser una acción muy local, se hizo una tradición y pues bueno, ya tenemos que seguirla. Entonces, esto también se va a incorporar a la digitalización. Continúa. El inicio formal de la digitalización del acervo histórico fue en el mes de junio de 2014. Pero, pues, como todos sabemos, siempre hay imperativos y nos surgieron 3 programas emergentes que nos hicieron cambiar todo nuestro orden. El primero fue el proyecto de edición sobre un libro sobre orquídeas, las 2 primeras imágenes, porque en el instituto está la Sociedad Orquideológica Nacional y están en un proceso de reclasificación, de nomenclatura y taxonomía. Por lo tanto, están haciendo toda la recopilación de toda la información, entonces, entre ellas las ilustraciones. Entonces, hubo que digitalizar más de 400 imágenes. Entonces, eso era prioritario porque es parte del instituto. Después tuvimos también el año dual México-Alemania, que actualmente está en proceso de terminar, y nuestro instituto participó digitalizando todas las obras en gran formato de Alejandro von Humboldt. Entonces, porque además teníamos participación con Universum y el Instituto Alemán, México-Alemán, que se hicieron varias exposiciones. Entonces, nuevamente, para el proyecto de Humboldt, se tuvieron que digitalizar 6.941 imágenes para poder participar en este proyecto. Y el último es la integración de la biblioteca en el proyecto, en el consorcio de la Biodiversity Heritage Library en diciembre de 2015. Mientras participábamos con creo que voy demasiado lenta. Sí, gracias. Bueno, ¿qué es BHL? BHL es un consorcio de bibliotecas. Es un consorcio de bibliotecas que se dedican a la biodiversidad. Perdón. Surgió en 2007 por iniciativa del Museos y Bibliotecas de Estados Unidos e Inglaterra, con la ayuda de otros proyectos como Internet Archive y Enciclopedia de la Vida. Se conformó como un consorcio en el que trabajan bibliotecas de instituciones botánicas y de historia natural, con el objetivo de ofrecer libre acceso en línea a sus colecciones biológicas. ¿Qué pasa? Nosotros asistimos a una reunión en diciembre de 2015 con aparentemente instituciones pares para establecer convenios de digitalización. Cuando llegamos nos vamos enterando que este trabajo venía siendo desde 2014, que nuestro director ya había hecho compromisos y que ese día iniciábamos formalmente el nodo México, BHL México. Suele ocurrir. ¿Qué pasa? BHL se conforma con algunos miembros y algunos afiliados. El nodo México lo encabeza la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ella es la que mandata a todas las demás instituciones y es la que es nuestro enlace directo con BHL Central. Aquí está, bueno, el calendario de nuestro taller del 2 de diciembre de 2015, por favor. Y estas son las instituciones con las que empezamos a trabajar. Básicamente, este es un inicio muy tormentoso porque nadie de los que estábamos ese día en la reunión sabíamos a qué íbamos. Se nos llega la gente de BH Central, nos da la capacitación para el uso de los softwares, para el uso de todo el equipo, nos dan a conocer los lineamientos de metadatos, los lineamientos de TIFF y nosotros así como que… Y empezamos en enero. Entonces así como que fue un poco complicado, pero bueno, entonces, ¿a quién quiere incidir BHL? Bueno, a los científicos, a los taxónomos, ecólogos, bibliotecarios, estudiantes y al público en general. BHL tiene una presencia a nivel mundial.
bueno, tenemos ahí a México, a China, y bueno, desde 2007 a 2015 hay más de 47,000 páginas, 47 millones de páginas digitalizadas. La biodiversidad tiene muchos temas, pero todo lo que está englobado en azul son los únicos temas que podemos ingresar a VHL. Entonces, para nosotros ha sido de gran ayuda porque podemos poner en línea todo nuestro acervo, bueno, parte de nuestro acervo siempre y cuando esté formando parte de esta línea. Esta es la página de VHL, es muy fácil de entrar, googlean VHL, les da esta página, ahí es donde dice contribuidores, si quieres, contribuidores, si le dan clic ahí, aparece un listado de todos los contribuidores que existen. Adelante. Y bueno, son muchísimos, son más de 341, y pueden buscar el Instituto de Biología. Cuando le dan clic al Instituto de Biología, aparece el listado de todas las obras que nosotros hemos digitalizado. En este caso son 131 volúmenes con 14 títulos y son más de 7,700 páginas ya digitalizadas. ¿Qué es lo importante? Cuando seleccionan un material, aparece esta página. ¿Qué es lo que aparece? Les aparece la información y del lado derecho les aparece la portada del libro y abajo aparece ver volumen, pero hasta abajo dice download volumen. Este VHL les ofrece libre acceso y libre consulta. Es decir, pueden bajarlo en PDF, con OCR, en imagen o todas las demás. O sea, todas juntas. Ese es de libre acceso. Cuando le dan clic, les aparece la información y del lado izquierdo aparece un listado de todas las especies que aparecen en esa página en específico. Cuando le dan clic en alguna de las especies, las remite a una página donde esté el listado de todas las especies que están ubicadas en todos los volúmenes de VHL. Entonces, en cuestión de segundos, ustedes, si están utilizando o están buscando un patito, una avecita, cualquier cosa, les despliega dentro de las 48 millones de páginas en qué página exactamente van a encontrar esa especie que ustedes están buscando. No, rapidísimo. Si quieres adelantamos. Nada más lo que quiero mostrarle es que ¿qué pasa? No solo nos están dando el soporte, nosotros solo tenemos que digitalizar y subir. El almacenamiento, el soporte técnico, manutención, todo eso lo hace VHL Central, lo cual nos quita mucha presión a nosotros como instituciones para actualizar, para transferir, para toda esta parte. Y algo algo muy importante, bueno, estas son las estadísticas de uso, es que tenemos presencia en redes sociales a nivel mundial. Hay millones de redes que yo no sabía que existían y que todas están en VHL. Entonces, cuando yo subo este documento, si yo lo subiera por la UNAM, tendría un acceso de ciertamente limitado, pero con VHL tenemos todo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ya ven que soy exigente con el tiempo, disculpen. Vayan preparando sus papeletas para las preguntas que haremos en la ronda final y continuamos con la siguiente presentación. Esta correrá a cargo de Betsy Curiel Gutiérrez y Tania López Espinal, ambas de la Cineteca Nacional. Betsy es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, en Guadalajara, Jalisco. Y por su parte, Tania es pasante de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la misma institución. Ambas nos han preparado un trabajo que se llama Metodología de Trabajos en Acervos de la Cineteca Nacional, desde la identificación hasta la digitalización de películas. Tienen la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar un poquito, voy a darles como una introducción de lo que se hace en Cineteca y también de lo que es Cineteca, porque creo que es importante, ¿no? Porque hay algunos
ponentes o asistentes de otros países, entonces creo que estaría padre como que tengan un poquito un contexto de eso. Bueno, la Cineteca Nacional surge un poco gracias a los esfuerzos de esta señora que se llama Elena Sánchez Valenzuela, que en la década de los 30 estuvo haciendo como mucha presión, para que se creara un departamento de cinematografía dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que fungiera además como un archivo, ¿no? Entonces, esto fue fue realmente como una gestión que ella realizó durante más de 10 años, ya que la Cineteca oficialmente abre sus puertas el 17 de enero de 1974. Y, bueno, está inscrita a la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, ¿no? En ese momento, no de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno. Entonces, en ese momento, la Cineteca estaba ubicada al interior de Estudios Churubusco y en el 76 formó parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, como algunos a lo mejor lo conocen. Y bueno, a partir del año 77, la Cineteca es un miembro activo de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Y bueno, estas son unas fotos que me gustan mucho, ¿no? Porque está como el edificio anterior, las salas, ¿no? Muy setenteras. Acá este personaje también revisando las películas. Pero, como algunos de ustedes saben, en el 82 hubo un incendio. Aquí quise poner una cita del Indio Fernández porque se me hizo muy interesante, ¿no? La noche más triste para todos los cinéfilos fue la de anoche, ¿no? Porque se quemó la Cineteca y en ese incendio se perdieron 6.506 películas, 9.278 libros y revistas, 2.300 guiones y obviamente la documentación que iba con todo eso, ¿no? O sea, entonces un poco la Cineteca se quedó en el limbo. De hecho está chistoso porque hay una colección que es muy grande de películas que no sabemos ni de qué año es, ni de qué título, ni nada, porque se perdió totalmente el registro de esa colección, ¿no? Entonces, bueno, fue un poquito como iniciar todo desde cero. Bueno, aquí me gusta mucho también esta imagen de Dolores, ¿no? Con sus florecitas y muy quemada, porque se quemó todo, ¿no? Y bueno, eso es importante saber, que no nada más la Cineteca no solo alberga patrimonio fílmico, ¿no? Sino otras cosas también. Entonces, bueno, se quema en el… Ay, perdón, está mal la fecha. El incendio es del 82, puse otra fecha, perdón. Y bueno, después del incendio, el archivo se pasa temporalmente a un edificio que está en la Roma, creo que en la calle, no sé la verdad, Culiacán o Coahuila o algo así. Y bueno, a partir de 1984, la Cineteca como que mueve sus instalaciones a donde está en este momento, que es en Avenida México-Coyoacán. Y bueno, ese es en el 84 y hasta 1992 más bien, inicia la construcción de las bóvedas de almacenamiento, ¿no? Que tenían como condiciones controladas de humedad y temperatura y todo eso. Antes de esto, en la sede que estaba en Estudios Churubusco solamente contaba con una bóveda, ¿no? Para almacenar todas esas cosas. Y bueno, a partir del 92 se construyeron las bóvedas en la Cineteca, ¿no? En el 96 forma parte de Conaculta y bueno, a partir del 2012 me parece, inicia como la remodelación de Cineteca, que sí han ido últimamente, ya no está como esta, sino que ahora tiene un techito como este. Y bueno, también se hicieron nuevas salas y hay también como espacios para, bueno, se hicieron como nuevos espacios, ¿no? Como por ejemplo el Laboratorio de Restauración Digital, que después les va a hablar Tania de él, la Videoteca Digital y bueno, otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, la misión de Cineteca Nacional es esta,
¿no? Entonces, bueno, lo escribí todo para que lo pudieran leer ustedes un poco, ¿no? Es el rescate, conservación, protección y restauración de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico de la nación. Bueno, lo puse así para después compararlo con la misión específica de la dirección de acervos, ¿no? Porque también Cineteca se divide en varias direcciones, pero la que nos preocupa en este momento es la de acervos, porque es donde nosotros trabajamos. Entonces, bueno, aquí es básicamente lo mismo, como pueden ver, pero aquí sí especifica que se rescata el patrimonio fílmico, iconográfico, videográfico y documental del Fideicomiso para la Cineteca Nacional. O sea, eso significa justamente eso que les comentaba hace unos minutos, que no solamente se resguardan películas, ¿no? O sea, latas con rollos de películas, sino también hay un importante acervo iconográfico que está formado de pues de carteles, de lobby cards, de fotomontajes, de fotografías, de guiones, de vestidos, incluso está la colección tecnológica, ¿no? que son como cámaras y proyectores, cosas así. Y bueno, está el acervo videográfico, ¿no? Que bueno, eso ya te habla como de otro soporte, y bueno, el documental, hay un centro de documentación también, pero bueno, esto me parece muy importante mencionarlo, porque, bueno, ustedes todos estarán de acuerdo conmigo, no hay un archivo como que solo sea de algo, ¿no? O sea, no hay un archivo solo de foto, no hay un archivo solo de películas, no hay un archivo solo de libros, ¿no? O sea, hay de todo en un archivo, ¿no? Y entonces eso es importante porque justamente tienes que ver por la preservación de los materiales cuando son tan diferentes, pero a la vez conviven dentro de un mismo espacio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante, ¿no? Saber que los acervos de Cineteca Nacional no solo se conforman de películas, sino también de otras cosas. Y justamente la Cineteca es un archivo, ¿no? La Cineteca no es un cine, tiene salas de proyección, pero no es un cine, ¿no? Es un archivo fílmico y, bueno, esta es como su misión. Bueno, como parte de las actividades del Departamento de Preservación, no voy a mencionar todas porque son muchísimas, pero lo que sí es importante mencionar es como esos pasos que se hacen antes, que son muy importantes antes de la parte de la restauración digital, ¿no? Que es la identificación, porque si tú no tienes como identificado tu bien cultural, es muy difícil que tú sepas cómo lo vas a conservar, ¿no? O sea, en base a una identificación es que tú puedes proponer algo. Por ejemplo, pues como ustedes saben, ¿no? Las primeras películas eran en nitrato de celulosa, que es un material muy inflamable. Entonces se sustituyó posteriormente por el acetato y después por el poliéster, ¿no? Entonces, justamente dependiendo el soporte te determina mucho la forma en que se conserva, porque también determina la forma en que se deteriora, obviamente, ¿no? Y bueno, entonces se hace como una identificación muy breve del soporte, del formato, ¿no? Como aquí pueden ver. Ay, no, aquí. Bueno, hay películas en blanco y negro, hay películas a color, negativos, positivos, compuestos, acetatos, nitratos, poliéster y muchos formatos, ¿no? Desde Super 8 hasta 70 milímetros, ¿no? Entonces es muy, muy variado esto. Entonces, parte de la identificación también es la identificación del estado de conservación, ¿no? Porque eso también te determina dónde lo vas a almacenar y justamente si lo vas a poner a convivir con otros materiales que a lo mejor no están tan dañados, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son unos deterioros que me parecen muy ilustrativos, ¿no? De los deterioros en películas de acetatos. Sin embargo, parte muy importante que se hace es la identificación de los estados de acidez, por así decirlo, de las películas,
esto nos ayudamos de estas tiritas que se llaman AD strips, que son básicamente indicadores de acidez, ¿no? Lo metes dentro de la película, se dejan de… son indicadores creados por el Image Permanence Institute. Y bueno, las tiras se dejan de 2 a 7 días, dependiendo si están dentro de bóveda, porque obviamente si están dentro de bóveda y las condiciones ambientales están controladas, absorbe más lento la humedad que si está a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, se hace primero un dictamen, digamos, del estado de conservación de las películas de acetato. Aquí, como pueden ver, está la tirita, ¿no? Muy amarilla. Y aquí está este lápiz, como este otro que traje yo. Si quieren, ahorita se los paso. Entonces, bueno, esto es interesante, ¿no? Porque dependiendo del color es el nivel de acidez. Y bueno, por ejemplo, estos son deterioros de películas de nitrato, ¿no? Muy avanzados, ¿sí? Muy avanzado, como pueden ver. Entonces, digamos que en esta parte que es antes de llegar al laboratorio de restauración digital se hace como esta identificación como más visual, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cuando tenemos películas así de dañadas, hay un químico en la Cineteca que determina el porcentaje de recuperación de las películas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a lo mejor está horriblísima por fuera, pero tal vez este cachito se puede rescatar, ¿no? Y tal vez ese cachito es de, no sé, de nosotros los pobres o algo así. Y entonces dicen, no, aunque sean 2 minutos, hay que rescatarlo, ¿no? Entonces, bueno, las películas… bueno, también algo que es importante mencionar, muy importante de hecho, es que, bueno, un poco el incendio nos hizo tomar algunas medidas de seguridad, entonces todas las películas de nitrato de celulosa se almacenan en una bóveda aquí en CEU, de hecho, junto a los bomberos, donde está otras bóvedas, ¿no? Y justamente es como por precaución. Aunque bueno, ya sí nos metemos como más a fondo de cómo ¿cómo? Ok. Bueno, es muy inestable, ¿no? Y es muy inflamable, entonces sería muy poco lo que los bomberos podrían hacer en realidad, pero bueno, está mejor que estén ahí. Bueno, entonces después de esa como primera y breve revisión, se hace una revisión física en mesa. Este señor es un revisador, ¿no? Entonces, en la revisión en mesa es básicamente, se hace como una ficha de deterioros muy superficiales, ¿no? Como esto que se ve, ¿no? Las marcas del proyector o roturas o cosas así, y entonces esas se archivan, o más bien se hace como una ficha del título. Digo título porque… Con eso me refiero a la película, ¿no? Porque un título pueden ser cerca de 12 latas, ¿no? Entonces no es como un rollo, ¿no? Sino es más bien por título. Entonces cada título tiene como su expediente y eso es muy importante porque ese expediente se pasa a la base de datos y en base a toda esa información que hay en la base de datos es que ya después se puede hacer como otras cosas, como por ejemplo determinar qué es lo que se puede restaurar digitalmente, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora Tania les hablará más de esto, sí, pero yo les voy a hablar rápidamente de los criterios para realizar la restauración digital. Uno muy importante es la unicidad, o sea que solo hay una versión, ¿no? Eso pasa justamente por el incendio, que se quemaron muchas cosas, entonces eso es muy importante. La friabilidad, que te habla un poco como del estado de deterioro en el que se encuentra el material fílmico, ¿no? Que está ya muy frágil, entonces a lo mejor se le da prioridad para digitalizar. La pertinencia de la intervención y, bueno, el valor histórico de la obra, que eso tiene que ver con la representación del contexto cultural al que pertenece, patrimonial científico también, y del impacto que puede tener en las colecciones institucionales nacionales. Y bueno, ya después al final voy a volver a tocar esto, pero mientras los dejo con Tania. Sí, pásale.
Bueno, entonces el Laboratorio de Restauración Digital, como ya dijo Betsy, se abrió en el 2012 junto con la Cineteca Nacional, bueno, las nuevas instalaciones. Y la misión de la del Laboratorio de Restauración Digital es realizar proyectos de restauración a través de la implementación, operación de métodos y procedimientos utilizando equipos y programas especializados. Entonces, sí, y luego las funciones sustanciales del laboratorio, antes de que pasemos a la revisión en mesa, es la restauración digital de imágenes de color y audio del acervo fílmico de Cineteca Nacional y de otros materiales fílmicos que pueden llegar de otras formas, y el diagnóstico de los materiales fílmicos, igual que en el área de preservación de acervos, y la migración a soportes digitales de acervo fílmico para fines de preservación, catalogación, difusión y exhibición. Una vez que se determinó qué materiales se van a digitalizar y por todo lo anterior, se hace una revisión en mesa, donde se hace una inspección física generando una ficha clínica y se anota la longitud de pies del rollo en general y se marca el pietaje donde vienen marcados los deterioros o si tiene pegaduras, y se hace una estabilización y restauración física en mesa, una limpieza química también y rehidratación del material, porque como vieron anteriormente los deterioros están bárbaros y pues tiene que pasar de la mejor forma al escáner, ¿no? Porque pues se potencializa el deterioro y si es un cuadro, un segundo son 24 cuadros y en 16 milímetros son 30 cuadros por un segundo, entonces se imaginarán la cosa. Siguiente. Bueno, aquí hay unos deterioros que no me voy a detener mucho, espejo de plata, magenta, sales, todo. Y bueno, el Arriscan es un equipo alemán que digitaliza 35 y 16 milímetros y digitaliza cuadro por cuadro, o sea, toma una fotografía cuadro a cuadro de cada frame, entonces es un rollote y tiene una resolución de 2K y las salidas se convierten, o sea, un frame se convierte digitalmente a un DPX, que es como especial para conservación de material fílmico, bueno, un cuadro. Y esto se va al área de salidas del laboratorio, que genera 3 copias de trabajo, esto acuérdense, porque ahorita lo voy a decir más. Y pues también se sube por fibra óptica a un equipo que se llama Site, que es un servidor de trabajo temporal que usan todos los del laboratorio digital. Y luego está la digitalización de pequeños formatos, que es un telecinado, o sea, es decir, que no es cuadro por cuadro, sino graba en tiempo real, como si lo proyectaras. Y bueno, es de 8 milímetros, Super 8, 16 y 9.5. Este equipo digitaliza imagen y sonido, el ARRI solo es imagen, ¿no? Y pues tiene la máquina, el equipo, perdón, tiene un software que se llama Colibrí y entonces permite hacer un balance de color muy básico y pues ahí se ve la RGB, entonces el chiste es como equilibrar esas ondas para que se devuelva un poco el color a la imagen. Y luego se digitaliza el sonido con un equipo suizo que digitaliza la banda óptica y magnética y pues ya. Y el Sondor es de 35 y 16 nada más. Entonces el Sondor y el ARRI tienen sus salidas y bueno, sus archivos finales y los mandan a este site que les comenté anteriormente, ¿no? Entonces salidas manda el archivo para hacer la restauración de imagen y en la restauración de imagen se utilizan 3 programas principalmente, que es el DaVinci Revival, que ese se utiliza también para la postproducción de material cinematográfico, o sea, de las películas. El Phoenix Film Restoration, que es únicamente para restauración de material fílmico, y el Diamant, que también lo utilizan para restauración de material fílmico de archivo o para postproducción de películas, ¿no? Y este es un ejemplo del automóvil gris, que fue como de los primeros trabajos que se realizaron en el laboratorio de restauración digital. Tomando en cuenta que pues son 3 horas de película, ¿no? O sea, 3 horas, es increíble. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer en restauración de imagen nada más.
cámbiale. Luego viene la restauración de color que se hace con DaVinci Resolve, que igual es como para postproducción, pero se adapta y se hace esto que se recuperan igual con el RGB los restos de color que se tienen, igual como en la restauración, si puedes como, bueno, con la teoría clásica pues, si puedes recuperar algo que se ha perdido de alguna laguna o algo, pues macharlo. Esta es Mariana, por ejemplo, y luego está la restauración de sonido, que se utiliza el software Pro Tools para eliminar el ruido o los decibeles que cambian por la degradación del material fílmico. Y bueno, ya lo voy a decir muy rápido, todo eso al final se junta en, pues todas las salidas o todos los archivos finales se sincronizan, o sea, se sincroniza imagen y sonido, imagen, restauración de imagen y sonido, todo eso. Y los archivos finales del ARRI y del Sondor se suben al LTO, que es una cinta magnética que puede abarcar muchísimos teras. Y también se sube el archivo final. También se generan salidas dependiendo de hacia dónde van. Puede ser DCPs, que es el archivo con los que ahora se proyectan las películas en los cines. Y también se hacen salidas DVD y Blu-ray para la Videoteca Digital de Cineteca Nacional. Voy a hablar de ella rápidamente. Bueno, la Videoteca Digital es donde llegan todos esos documentos que se digitalizan, ¿no? Entonces están ahí para su consulta, además de esos títulos que se tienen digitalizados de laboratorio. Se inició en el 2014 abrieron la biblioteca, se inició con 5,000 copias, ahora ya hay cerca de 8,000, dentro de las cuales está una custodia de Monsiváis de cerca de 2,000 títulos, ¿no? Entonces, bueno, es un servicio gratuito, ustedes van, se registran y en ese momento pueden consultar el acervo que hay en Cineteca. Hay estas estaciones de trabajo, en cada una caben 2 personas y ahí pueden consultarlo, también hay unas cabinas. Y bueno, la única limitante es que solo se puede consultar ahí en Videoteca, no hay préstamo, renta, venta, nada. Y es de martes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, ya solamente para concluir, en vez de concluir, me gustaría más como poner estos retos, ¿no? Que son como problemas que nos hemos dado cuenta justamente en toda esta línea de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la actualización de manuales de procedimientos. Eso yo creo que es un problema muy, muy grande en muchas instituciones, porque justamente si los manuales de procedimientos no están actualizados, ¿no? Y los manuales de procedimientos un poco te dicen los parámetros o las metas que tienes que cumplir, y si no está actualizado eso, entonces es un poco como trabajar, aunque tú tengas como comprobables, pues es como, no sé. Bueno, también se le tiene que dar mayor difusión a lo que se preserva. Hay varios programas dentro de Cineteca, como Miradas al Acervo, un seminario de experiencias de archivo, hay ciclos de cines, también está un proyecto que se llama Archivo Memoria. Entonces, o sea, sí hay cosas para difundirlo, pero todavía se necesita más, ¿no? Bueno, dar mayor peso a la colección que se tiene, con eso se refiere un poco como a que no siempre se digitaliza lo que se considera dentro de la institución como más importante, ¿no? En relación justamente a veces a convenios o cosas así que pasan. Otra cosa es que idealmente el proceso de restauración tiene que iniciar con una investigación histórica y finalizar en pantalla, y eso realmente no se hace. La única vez que se ha hecho tal vez fue con el automóvil gris, entonces bueno, eso es como otra parte que se tiene que echarle más ganitas. Y bueno, también la migración de soportes digitales, ¿no? Porque como mencionó Tania, todo está en LTO, sin embargo no hay un plan de qué va a pasar con esos LTOs, a dónde se van a ir, y justo surge ese problema, ¿no? De que si tú no tienes como un equipo que te lea
tu archivo, pues entonces tienes un archivo muerto, ¿no? Y eso también es un poco el problema de las películas, que si no tienes un reproductor, pues tu película no la puedes ver, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los retos importantes que creo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, agradecimientos especiales a todas estas personas que nos ayudaron con la ponencia y a ustedes. Muchas gracias también. Pues muchísimas gracias, Betsy, Tania. Y a continuación, bueno, debo decirles que tienen dos proyectos muy interesantes en donde la digitalización ha tomado un peso muy importante. Preparen sus preguntas, aprovechen que tienen a estos especialistas aquí. Y a continuación, ahora sí, quiero hacer la presentación muy gustoso de la ponencia que tiene por título La microfilmación y la digitalización como alternativas tecnológicas de la preservación en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Es decir, tenemos gustosamente la presencia de gente de casa. Primero presento a David Villagómez Baena, ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la UNAM, y además presenta con Ricardo Javier Jiménez Rivera, quien es el jefe, fundador del proyecto de la Biblioteca de la Hemeroteca Digital Nacional, y tiene aquí una enorme cantidad de trabajo. Les doy la palabra, por favor. Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Ya esta hora es maratónico, es heroico su presencia aquí con nosotros. Okay. Esta presentación la vamos a leer. En nuestra práctica nos tomó 18 minutos, de los que ya estoy tomando algunos, espero terminar a tiempo. Y obedece un poco a la situación de que es extraño para muchos en muchas partes del mundo que continuamos trabajando con microfilm. Sobre todo cuando hubo avisos importantes hace unos 5 o 6 años, como el de la Biblioteca Nacional de España, que abandonaba la microfilmación. Entonces, bueno, en torno a esto va lo que estamos haciendo en la Hemeroteca Nacional. Empiezo. La necesidad de comunicación entre los seres humanos ha sido uno de los detonantes del desarrollo tecnológico de la humanidad. En consecuencia, desde la invención de la escritura, los instrumentos y medios para su registro han ocupado un importante nicho en el desarrollo de la tecnología que facilita la comunicación entre las personas. De igual manera, la necesidad de generar réplicas de los registros originales fue, desde esos momentos, una necesidad presente. Inicialmente con propósitos de difusión o divulgación, más adelante como una estrategia de preservación de los contenidos y conservación de los originales. A partir de los métodos manuales de copiado se pasó a los mecánicos y la evolución continuó hasta llegar a lo que ahora se conoce como reprografía, un nuevo término acuñado en 1956 que en correspondencia define una nueva tecnología que, sin embargo, agrupa otras muchas ya antiguas tecnologías y que practicada de manera consistente con propósitos de preservación se ha dado en llamar reformateo o cambio de formato. Durante el siglo XIX, los métodos de copiado de registros pasaron por importantes desarrollos tecnológicos, entre los que destaca, sin lugar a dudas, la fotografía. A partir de esta se desprenden exitosas aplicaciones, entre ellas la microfilmación, que cobra madurez hasta el primer tercio del siglo XX, esto en 1925, y se inicia el desarrollo de la serografía o electrofotografía, cada una dentro de sus limitantes aportando elementos para la difusión y la preservación y dicho claramente conllevando nuevos retos y problemas para los conservadores. En el último tercio del siglo XX, los avances en materia de las tecnologías de la información y la comunicación impactaron dramáticamente en la conservación y la preservación documental con el advenimiento de dos nuevas formas de documentos. Los digitales de origen, archivos informáticos producidos mediante computadora, y los generados mediante la fotografía digital, cámaras y escáneres. Los primeros, fruto de los sistemas de manufactura y publicación de este nuevo documento virtual. Los segundos, de una actividad eminentemente reprográfica. La digitalización entró al entorno de las instituciones culturales, abriendo amplias expectativas de difusión y planteándose como una posibilidad más de conservación de las obras originales,
al operar como un sustituto de estas para la consulta. Sin embargo, pronto se advirtieron los inconvenientes de este medio en la aplicación de un principio elemental de la conservación. Cuando se implanta un medio de reformateo, se contrae la nueva obligación, conservar el medio reformateado. El problema de fondo se concreta en las siguientes interrogantes. ¿Cómo conservar documentos virtuales que no tienen un soporte físico o que no dependen de éste? ¿Cómo preservar contenidos que denotan su existencia solo mediante máquinas, programas y plataformas informáticas? Y en todo caso, ¿a quién compete implantar, organizar, conducir y sostener las acciones que den respuesta a estas y otras serias interrogantes? Pese a lo anterior, el reformateo digital es ya una práctica globalizada que ha empujado a las instituciones culturales más allá de su carácter tradicional, en términos de la recolección, descripción, organización, conservación y puesta a disposición de la información que se resguarda. Más aún, diversos autores señalan que las colecciones digitalizadas no son simples copias de los originales, son nuevos artefactos que definen su propia naturaleza, ofreciendo nuevas prestaciones y formas de uso de la información. Son objetos virtuales con un carácter propio y diferente a los originales, de los cuales, sin embargo, se han obtenido, merced de lo cual su preservación se advierte como una obligación. Microfilmación y digitalización, un análisis obligado. Dado el extraordinario avance tecnológico que se inició durante los años 50 del siglo pasado, nuestra institución ha estado pendiente de las novedades en materia reprográfica, tratando de discernir las diferencias entre modas, tendencias y realidades. De esta manera, la microfilmación en su momento fue adoptada por la hemeroteca como un medio probado de preservación de los contenidos y garantizado para una vida útil de 500 años cuando es producido y resguardado bajo condiciones normalizadas. Si bien el microfilm satisface todos los requerimientos de la conservación, tiene serias limitaciones en cuanto a la difusión en la actual sociedad de la información y el conocimiento. Por otro lado, la digitalización ofrece amplias prestaciones para la difusión global, además de nuevas y sorprendentes formas de uso de los contenidos digitalizados. Sin embargo, su permanencia en el tiempo aún es incierta, aunque tenemos la certeza que los esfuerzos locales e internacionales que se realizan por buscar soluciones en la que ahora se denomina preservación digital serán exitosos en un futuro cercano. Mientras que nos encontramos trabajando activamente en los menesteres que por el momento se encuentran a nuestro alcance en materia de preservación digital, no quitamos la mira del perfeccionamiento de nuestros sistemas y procedimientos, tanto analógicos como digitales, y de manera especial de estar alerta de las nuevas y sorprendentes tecnologías que de manera de avalancha aparecen día a día, combinando de manera simbiótica lo analógico y lo digital, de lo cual baste como ejemplo mencionar el microfilm virtual, el almacenamiento de códigos binarios en película de microfilm, el renacimiento del almacenamiento óptico de datos, la nanotecnología de grabado en materiales inertes, procesos fotolitográficos para registros microscópicos de datos, artefactos de tamaño reducido capaces de contener miles de documentos con una vida útil de hasta 1000 años, sin condiciones especiales de almacenamiento y soportando todos los climas presentes en nuestro planeta, etc. Como una de las consecuencias, durante la primera década del presente siglo, cobró nueva vida una de las antiguas aplicaciones de la micrografía, el microfilm de salida de computadora, COM de sus siglas en inglés. Tecnología que, valiéndose de grabadores de microfilm similares a las impresoras de computadora, permiten grabar en película micrográfica información digital en forma legible para el ser humano y, más recientemente, los códigos binarios de archivos informáticos para lectura de máquina o de codificación manual, procedimiento que permite armar nuevamente el archivo informático digital. Respecto, por cierto, aquí afuera están nuestros amigos de Pickle. Ellos son una de estas representantes de esta tecnología. Si no estoy mal, tienen la representación para América Latina y está en México. Continúo. Lo anterior, desde nuestro punto de vista, marca algunas posibles tendencias a tomar en cuenta para la preservación analógica y digital.
el fin de la microfilmación como el procedimiento de reformateo, cediendo el paso a la digitalización con medios fotográficos digitales, es decir, el reemplazo de las microfilmadoras por escáneres o cámaras digitales y el sostenimiento del microfilm como un medio de salida analógica de computadora, tanto para fines de preservación digital como para consulta de imágenes de páginas coherentes para el entendimiento humano. El COM para preservación digital se realiza con un aparato diferente al COM tradicional y genera microfilms que contienen códigos binarios, actualmente en formato QR del inglés Quick Response Code. La película se destina para resguardo, se dispondrá de esta solo en el caso de algún daño o pérdida de archivos informáticos de datos. Este nuevo enfoque sobre el uso del microfilm, las tendencias tecnológicas y los trabajos de investigación internacionales en materia de preservación son señales que sugieren la prevalencia de la plata sobre la gelatina como medio de preservación. Sin embargo, otro factor que hemos analizado es el comportamiento de los grandes consorcios internacionales alrededor del microfilm y la microfilmación, encontrando situaciones que parecen reforzar las tendencias ya señaladas. La Eastman Kodak Company, después de su quiebra en 2013, vendió la parte micrográfica a la Eastman Park Micrographics, EPM, de sus siglas en inglés, entidad que ha invertido grandes cantidades de recursos para innovar servicios y mejorar sus productos. En 2013, EPM firmó un convenio con el grupo Agfa Gebert, quien desde entonces se encarga de la producción de la película y químicos, EPM de la distribución mundial. Por su parte, Fujifilm Corporation de igual manera continúa invirtiendo en la microfilmación, incluso ante la sorpresa de los analistas, en 2015 creó una nueva película de microfilm diseñada ex profeso para los modernos sistemas COM, además de consolidar su microfilm en color, mercado al que se le une Ilford con Ilfochrome. Debemos dejar claro que, no obstante que las tendencias apuntan hacia una revitalización del microfilm, lo cierto es que en México y probablemente en los demás países de América Latina, la disponibilidad comercial de los productos micrográficos de EPM, Agfa, Ilford y Fuji es de difícil acceso. Al parecer en nuestra América este sector del negocio no es comercialmente rentable. Pese a lo anterior, en la Hemeroteca Nacional aún sostenemos la microfilmación y nos hemos ocupado de poner atención en la mejor forma de generar colecciones alternativas, digitales y analógicas, tanto para la preservación como para la difusión y consulta, poniendo especial atención en el procesado fotográfico de la película que ahora cobra importancia incluso para la preservación de nuestras existencias digitales. Ahora continuará mi compañero David Villagómez. De esta manera hemos implementado un procedimiento de microfilmación que bajo el principio de gestión total de la calidad y con base en las normas internacionales se fundamenta en 6 áreas de trabajo. Inicia con la revisión, análisis y preparación de las publicaciones, donde se revisa la integridad física, la calidad de la impresión y el estado de conservación de todas las páginas, de cada fascículo. Faltantes o páginas que no aprueben las políticas de calidad son reemplazados durante la filmación con las mejores páginas disponibles en otras encuadernaciones alternativas. Acciones mínimas de estabilización son efectuadas en esta estación. De igual manera, en esta parte donde se hace un análisis de las características visuales del soporte, textos e imágenes gráficas para determinación de la densidad de fondo promedio normalizada, que el microfilm deberá tener como garantía de la mejor reproducción posible. La filmación es realizada por personal experto, según instrucciones del área de preparación y análisis en microfilmadoras planetarias diseñadas para el manejo de materiales encuadernados. El procedimiento inicia con el ajuste de la exposición en cámara, de manera que bajo un procesado estándar la densidad de fondo promedio alcanza los valores permisibles dentro del grupo de densidad preestablecido en el área de análisis y preparación. El procesado fotográfico se realiza conforme las recomendaciones vigentes de permanencia. La máquina procesadora o reveladora es calibrada según las especificaciones técnicas de la marca y tipo de película. Esta calibración se realiza conforme a la curva característica recomendada por el fabricante y se efectúa cada vez que cambia el lote de producción o cambia la marca de la película. Dada la naturaleza eminente química de esta labor, se pone especial cuidado en factores tales como oportunidad del procesado, calidad de los químicos, temperatura y tiempo de exposición, caducidad, contaminación, desgaste, tiempo de vida útil y flujo de agua corriente.
Cabe mencionar que en la hemeroteca trabajamos bajo la modalidad de baños perdidos. Nuestra máquina de aspersión fue modificada para disponer de 3 tinas de lavado y una de enjuague, todas con agua corriente. En las actividades brevemente descritas en líneas anteriores, queremos destacar lo que técnicamente se conoce como ajuste sensitométrico, que inicia con el análisis de los documentos originales y concluye con el revelado del microfilm, estableciendo controles y ajustes en cada paso del proceso. Aún así, el proceso fotográfico está sujeto a imponderables y variables difíciles de prever. Variaciones de voltaje en el suministro eléctrico, desperfectos hidráulicos, descomposturas, errores humanos, etc. Es por lo anterior que la inspección de calidad se constituye como un área clave donde se decide la aceptación o rechazo de la microfilmación, pero principalmente tiene como misión detectar cuándo y dónde el sistema está a punto de fallar. Recomendamos las acciones correctivas pertinentes. Todo microfilm original de aluros de plata aprobado en la inspección final es duplicado en película de sales de diazo para el servicio, dado que el procesado de estas sales se realiza con amoníaco anhidro en estado gaseoso. El trabajo es realizado en una cámara diseñada ex professo con adecuados sistemas de seguridad que incluyen máscaras de cara completa para el personal. Los microfilmes realizados originales y duplicados son documentados en cada fase del proceso. Con esta información son turnados al Departamento de Adquisiciones para su ingreso oficial al acervo micrográfico de la Hemeroteca Nacional y su paso al proceso de catalogación y disposición para el usuario. A diferencia de la microfilmación, en la digitalización no hay estándares internacionales para la producción, procesamiento, inspección o control de calidad. Sí, por lo contrario, resulta considerable la cantidad de guías de buenas prácticas que proliferan en Internet, algunas excesivamente técnicas, otras demasiado simples y, debemos decirlo, no siempre coincidentes. Atendiendo en lo posible estas recomendaciones de buenas prácticas en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca, hemos establecido políticas para la digitalización que inician con el manejo seguro y responsable de los impresos originales, privilegiando los sistemas que minimizan el posible deterioro que pudiera sufrir durante su reproducción. Nuestro programa de digitalización inició en 2002 con la Hemeroteca Nacional, partiendo de la decisión colegiada de digitalizar la colección de microfilmes de periódicos. De esta manera, las obras originales no fueron usadas nuevamente. Es conveniente mencionar que desde la fecha ya señalada, la digitalización de periódicos en el mundo ha seguido caminos diferentes a la digitalización de libros, derroteros que privilegian el uso de los contenidos textuales más que la reproducción de color y forma. Como un ejemplo claro podemos citar Europeana y su portal hermano Europeana Newspaper. Esta última, entre otras, ya cuantiosas hemerotecas digitales forman parte de ella. Entre las que se encuentran con orgullo nuestra Hemeroteca Nacional Digital de México, que cabe mencionar fue una de las primeras en su clase. Desde entonces la oferta tecnológica ha cambiado. Como ya se ha mencionado, las tendencias giran en torno al reemplazo de máquinas microfilmadoras por escáneres y mesas de copiado, ahora fabricados de manera que debemos decirlo con cada vez más formas amigables, para tratar las obras originales, minimizando el deterioro adquirido durante su reprografía. De hecho, también aquí afuera tenemos un stand de ATIS, que es con el equipo con el que nosotros trabajamos. Es por esta razón y con la visión puesta en la posibilidad del reformateo de digital a microfilm que nuestra institución ha invertido en máquinas reprográficas digitales que faciliten el reformateo, apuntando hacia la búsqueda de los mejores resultados y la normalización de nuestra digitalización. Tenemos claridad en que la calidad de este nuevo medio va más allá de las recetas sencillas de resolución y profundidad de bits para caracterizaciones que pretendan agrupar tipos de documentos similares, cuando los materiales de biblioteca y archivos son objetos complejos y diferentes de página a página. Consideramos además que la resolución son mucho más los factores que determinan una buena calidad de las reproducciones, tanto de los originales como de las que finalmente se presentan ante el usuario. Factores que felizmente ahora son considerados en las guías de buenas prácticas más serias y de las cuales la gran mayoría se ha integrado a nuestro proceso de digitalización, destacando espacio de color, profundidad de bits, balances a blancos y captura de tonos, nivel de exposición, nivel de ruido, iluminación, dominantes de color, precisión de color,
frecuencia de muestreo, acutancia, distorsiones geométricas y de color. Y todos estos temas sobre los que se podría hablar durante horas, pero afortunadamente en realidad no son nuevos. Todos los parámetros mencionados han estado presentes en la práctica fotográfica analógica, inclusive algunos con ciertas adaptaciones al mundo virtual, han esclarecido importantes conceptos de la digitalización, como el método micrográfico de índice de calidad, cuyo algoritmo sentó las bases técnicas para el cálculo de la resolución digital óptima. Finalmente, queremos comentar que en la práctica del reformateo digital, especialmente de periódicos y con recursos propios, iniciamos apenas en 2015 y actualmente nos encontramos en el proceso de acumular experiencia y desarrollar nuestro propio manual de buenas prácticas y de explorar otros muchos temas que aún tenemos pendientes, mismos que ante la evolución tecnológica en que todos nos encontramos inmersos, se manifiesta como una actividad permanente, en constante cambio y en la que fundamentalmente la participación interinstitucional e interdisciplinaria de todos nosotros comparte una información esencial para tener nuevas experiencias y desarrollar un nuevo conocimiento. Antes de terminar, quiero acabar con una frase que acuñó el ingeniero, que es la siguiente: los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, porque como quienes van a pelear juntos. José Martí, Nuestra América. Pues muchísimas gracias a todos, qué preciosas ponencias hemos tenido para cerrar esta tarde, pero antes, y por eso uno ha sido exigente con el tiempo, tenemos tiempo para preguntas. ¿Quién tiene preguntas para esta sesión? ¿Tienen sus tarjetas? Mientras llenan las tarjetas, yo tengo preguntas. A ver, vamos a… Ya están. Adelante. Bueno, mientras llegan todas las tarjetas, yo tengo preguntas para Instituto de Biología. Hace ya muchos años, estuve con… Buenas tardes. Sí, estuvimos trabajando en la cuestión de que tenían algún problemas para la reproducción exacta del color con medios de fotográficos analógicos. En aquel entonces pues, exploramos un poco el uso de Cibachrome, que era los antecedentes del Ilfachrome ahora, ¿no? Concretamente la reproducción del color era muy peleada, muy cuidada por los investigadores del instituto. Mi pregunta concreta es, ahora en la reproducción digital, ¿quién certifica o quién hace el control de calidad, voy a llamarle así, o la inspección de calidad del color en la reproducción digital? Bueno, en el caso de los documentos o de los documentos que subimos a VHL, seguimos la normativa que nos están marcando ellos. Si ellos no, si nosotros subimos, bueno, nosotros no podemos subir nada que no pasen los estándares. En el caso de algunas digitalizaciones que hemos hecho por petición de los investigadores, ya sea de lámina, ya sea de ejemplares naturales, el mismo investigador es el que nos evalúa. Hace un año estuvimos trabajando… Hubo una exposición hace 5 años más o menos de la flora y fauna de Tabasco. La ilustradora Elvia Esparza generó todas las láminas de un libro. Bueno, primero fue una exposición, después fue un libro y se iba a hacer la reedición. Entonces tuvimos que digitalizar ahora estas imágenes porque los originales fueron dañados por humedad, porque están en Tabasco. Y justamente ese fue el problema que tuvimos, que nuestro escáner no daba el tono exacto y estuvimos peleando, sufriendo muchísimo, pero la que determinó el estándar de calidad era la autora, en este caso. Ya tengo aquí una pregunta, pero primero por ahí ya había alguien con el micrófono. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar cómo conciliar el hecho de la digitalización y preservación de materiales contra los derechos de autor. O sea, ese es para mí el gran problema ahorita de cómo resolverlo. Estoy haciendo transferencia de VHS a DVD
y no me permiten catalogarlo, puesto que no es material original. Y bueno, otro problema es, por ejemplo, yo recibo un video digital y generalmente lo que hago es, para proteger mi información, es sacarle copia, y esa es la información que yo facilito a los usuarios. Pero también estoy cayendo en una cuestión legal que no sé cómo resolver y que luego a veces te desanima y dices, ¿para qué estoy digitalizando si no puedo promover mi material que estoy digitalizando? Gracias. Me permito dar respuesta a ambas preguntas. La primera, ese es un gran problema. Cito un ejemplo que se dio aquí en nuestra institución. Un investigador hizo algo muy importante hace muchos años, un documento simple en un procesador de textos que se llamaba, muchos de ustedes son muy jóvenes, ChiWriter. ¿Sí? Entonces, rescatar eso era terrible. Ahora, ¿cuál es la problemática de conservar eso? Que lo que me interesa a mí es el texto, es lo que mi investigador escribió, pero depende de un ChiWriter, que por antiguo que sea, es de hace 20 años. El derecho de autor, el derecho de autor en México protege a los creadores 100 años después de su muerte. Entonces yo tendría que esperar a que muriera la persona que inventó ChiWriter y después esperar 100 años para poder reproducir su software, para que su software pueda abrir mi archivo. O sea, el problema es complejo. Es complejo. Los derechos de autor, lamentablemente, lo que nos obligan es a no salir de los 4 muros de nuestras instituciones. Esto lo tenemos muy claro con nuestra hemeroteca digital. Nuestra hemeroteca digital al interior tiene alrededor de 8 millones de páginas de periódicos y publicaciones periódicas de la Hemeroteca Nacional. Sin embargo, en la Internet solo son accesibles 4, porque solo 4 han pasado al dominio público. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pensando en cuestión de conservación, lo que hacemos es que al interior de nuestra hemeroteca, de nuestro instituto, el usuario sí puede acceder a toda la colección digitalizada. Lamentablemente afuera, no. Sí, entonces, no sé si esto responde un poco las preguntas. Igual en la Cineteca, por eso está la videoteca digital y tiene un horario establecido y todo, porque justo los derechos de autor son un problema. Igual para la restauración de ciertas películas, o sea, hay que gestionar y dura años la gestión de algunas películas porque tienen derechos de autor que no permiten, ¿no? O que ya lo restauraron y no se puede proyectar porque está el derecho de autor y no lo han autorizado y no sé qué, y lleva un papeleo enorme, pero pues sí, o sea, igual todo lo que se digitalice en el laboratorio pues se puede consultar solo ahí también por muchos derechos de autor. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para ustedes, para Tania y Betsy, y dice, ¿han cuantificado la cantidad de películas que requieren una restauración digital, seguramente dentro de su acervo? Y además, ¿quiénes y cómo se decide qué títulos se restaurarán digitalmente? También les mandan una felicitación. Gracias. ¿Se han cuantificado las películas que van a digitalizar? Bueno, o sea, idealmente todo se debería digitalizar, ¿no? Porque las películas, a diferencia, por ejemplo, de un libro o de una foto, cada vez que tú ves una película y la pasas por un proyector, estás deteriorando poco la película, ¿no? Entonces, idealmente se tendría que digitalizar todo, ¿no? De hecho, sí lo mencionamos en la ponencia, pero se los digo otra vez. Los criterios justamente para digitalizar son principalmente 3, que es la unicidad, que eso te habla de que sean copias únicas, eso es súper importante. Otra, la friabilidad, que te habla también del estado de conservación en el que se encuentra la copia, ¿no? Por eso les puse un ejemplo de las películas de nitrato, ¿no? Que muchas veces ya están así muy mal, la película, o sea, una lata,
pero tiene un porcentaje de recuperación, digamos, de más del 30%, entonces dices, bueno, puede ser un candidato para restaurarse, ¿no? Si a lo mejor solamente se va a rescatar el 5%, pues a lo mejor no vale mucho la pena, pero obviamente eso depende del título, ¿no? Y bueno, otro criterio muy importante es el valor histórico de la obra, ¿no? O sea, justamente de qué te está hablando esa película, ¿no? O sea, en su contexto cultural y también el impacto que podría tener esa copia en otras instituciones. Sin embargo, es justamente lo que les comentaba, ¿no? De que es un reto para la Cineteca, como darle mayor importancia a la digitalización del archivo que tenemos, ¿no? Porque nitrato, exacto, nitrato, por ejemplo, ¿no? O sea, nitrato podría ser como un muy buen candidato para que se digitalice todo, ¿no? Sin embargo, muchas veces por convenios institucionales o cosas así, se trabajan otras cosas, incluso de archivos externos, ¿no? Sí, de los 80s, ¿no? Cuando tenemos películas de nitrato de 1920 o cosas así. Entonces, pues es obviamente un tema muy importante y muy controversial también, pero pues espero haber respondido su pregunta. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta todavía? A ver, tenemos 2. Buenas tardes. Yo les quería preguntar a ustedes que están aquí representando el proceso de la digitalización de la hemeroteca. Es algo así como un comentario, reclamo, felicitación, porque yo utilizo muchísimo la hemeroteca digital. Me parece un recurso maravilloso, de verdad. Yo creo que los que nos acercamos ahí diario lo agradecemos enormemente, ¿no? Pero algo que se ha producido gracias a la hemeroteca digital es que los investigadores ahorita tenemos el recurso original, o bueno, podemos acceder a un original más cercano que a las personas que citan los textos. O sea, yo para mis clases empleo la hoja del periódico en lugar de irme a una recopilación bibliográfica. Y es muy diferente la experiencia docente, ¿no? Pero me ha ocurrido que en muchos casos, además del filtro que tiene su candado, ¿no? El portal, muchas veces no son legibles los documentos. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es que vengo, los consulto y pido autorización o hago transcripción o como sea, ¿no? Pero lo que en realidad quisiera saber es si hay en algún momento un plan de volver a revisar todo el trabajo de digitalización que hay, porque en el caso de que yo ya no pueda venir a consultar un original, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está integrado su usuario en sus planes a futuro para el Centro de Digitalización? Totalmente. Esto fue un problema que notamos desde el principio. Cuando empezamos con la hemeroteca digital, la tecnología aún no era lo suficientemente buena como lo es ahora. Desplegar una página de periódico en color o escala de grises a con un tamaño de lienzo equivalente al original era un triunfo. Entonces tomamos una decisión, usar bitonos. ¿Sí? Sabiendo que primero, con el estado de conservación de las tintas y del soporte amarillo y tintas desvaídas, pues íbamos a tener problemas. Sin embargo, tenemos de hecho, el sistema que se está usando ahora es un sistema de desarrollo propio, es un sistema de desarrollo UNAM, que estamos utilizando incluso tecnología que hasta donde tenemos noticia, creo que somos los primeros dentro de la UNAM, tecnología de Big Data, grandes cosas, etcétera, ¿no? Pero dentro de este nuevo sistema estamos por terminar, lo que está funcionando hasta ahorita es el módulo de servicio o de consulta. Estamos por terminar el módulo de gestión. En este módulo de gestión, el usuario es primero. Nosotros, de hecho, abrimos en su primer versión, o la versión anterior de la hemeroteca digital, el usuario nos avisaba en cuántas páginas no eran suficientemente buenas, etcétera, ¿no? Y sí, definitivamente, la primera actividad que se va a hacer, una vez entregado este módulo, es sustituir todas esas páginas y probablemente ya incluso por páginas en color. Sí.
Pues muy bien, una última pregunta, por acá estaba. Hola, es una pregunta para la Cinemateca, Cineteca, y es un poco, ¿cuáles creen que serían ustedes los criterios mínimos de intervención o pues de intervención digitalización para las películas? Porque en la Biblioteca Nacional de Colombia hemos tenido algunas experiencias en las que dicen un poco los ruidos, por ejemplo, cuando se pasa el sonido, cuando se digitaliza el sonido, los ruidos, ciertos silencios, ciertos momentos del sonido dan cuenta también de una época, y si lo digitalizamos y lo dejamos perfecto, pues ya no tendría como lo mismo como con la imagen. Si queda la imagen de nuevo como perfecta, entonces ya pues no sabemos si es ahorita, si es antes. Entonces no sé si tienen como unos criterios mínimos de intervención y cómo se lleva a cabo ese proceso. Bueno, yo nada más les voy a decir así rápido y ya Tania les dirá la parte técnica, ¿no? Pero en realidad, o sea, se siguen los mismos criterios de intervención que sigues para restaurar un libro o un cuadro, ¿no? Como respeto al original y todas esas cosas. De hecho, nosotros no hacemos remasterizaciones, hacemos restauración, ¿no? Eso quiere decir que no mejoramos, por así decir, la imagen, sino tratamos de recuperar lo original, ¿no? Por ejemplo, no sé si quedó muy claro, ¿no? Pero es muy importante como diferenciar entre la restauración de imagen y de color, que no es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la restauración de color es tal cual, ¿no? Como un balance de tonos o cosas así, que de hecho es interesante ahora que lo mencionabas tú, porque también muchas veces la restauración de color se lleva a cabo con los coloristas de las películas, ¿no? Entonces es como un trabajo en conjunto, ¿no? Pero sí, o sea, no se trata de mejorar la copia, sino tratar de hacerla pues más visible, digamos, ¿no? Pero bueno, ya Tania les dirá las especificaciones. No, pues sí, o sea, es como, sí es muy brandiano, la verdad. Todavía siguen, porque el que abrió el laboratorio de restauración digital viene de la Cinemateca del Rito Bata, y todos son súper brandianos, ¿no? Así es como no conocen la teoría contemporánea, ¿no? Que también podría ahondar un poco más. O sea, está bien y se respeta mucho el original y todo esto, pero también estaría bueno como indagar más en esa parte teórica. Uh-huh. Sí, porque en realidad sí es como nuevo, pues, o sea, y en todo el mundo es muy nuevo esto de la restauración de material fílmico. O sea, la FIAF abrió en los 70s, 80s, entonces también como esta investigación más profunda apenas va iniciando. Uh-huh. Pero sí, o sea, sí se respeta el original, y cuando se digitaliza, pues también se tiene mucho cuidado también en el sonido que dices. No lo dije porque el tiempo, pero se tiene una copia de la imagen del source scan, que es como la salida principal del escaneo, y ahí te puedes dar cuenta cómo viene la imagen también, ¿no? O sea, si la imagen está rayada, pues el sonido va a estar rayado. Si tiene manchas químicas y tiene todo, y también el lip sync, que es como sincronizar imagen, sonido, y también se dan cuenta si la copia está incompleta, porque puede que haya mucha imagen y de repente hay una laguna de sonido y así. Entonces sí se tiene mucho control de eso, y también en la ficha de revisión que se marca el pietaje en el que está cada deterioro y todo esto para tener un control, y al final se hace un informe de intervención que se entrega a las personas que llevan el material a digitalizar, o se deja igual como en el archivo de Cineteca Nacional. Pues muchas gracias. Fíjense ustedes, el Instituto de Biología siempre me sorprende con sus proyectos extraordinarios, como el de la SECUD, por ejemplo, que deriva del trabajo que viene acá realizándose en este instituto, pero ahora conocimos el de sus acervos bibliográficos y el cómo
este reto de BHL les ha representado una ventana muy interesante porque ya no solo se están estandarizando entre pares nacionales, sino entre pares internacionales, y la ventana de oportunidades que se da en términos de difusión, en términos de llevar acervos nacionales a otros lugares del mundo, se opera de una manera francamente impresionante. Es un proyecto que me pareció muy, muy interesante. Después hemos visto la infraestructura de la Cineteca Nacional, que después de esa ruina y dolorosa tragedia del 82, ahora sí sigue vibrando como una de nuestras instituciones de la memoria importantes, llevando proyectos de digitalización que van definiéndose de modo muy, muy importante. Respecto a esta pregunta, ¿no? Yo creo que lo bueno de poder digitalizar y hacer versiones digitales nuevas de los viejos materiales es que podemos ensayar ahí muy abiertamente las distintas versiones e interpretaciones del restaurador, ¿verdad? Y ser brandeano o no serlo. Y finalmente estuvimos con la Hemeroteca Nacional, con la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, viendo cómo este querido elemento de la fotografía físico-química tiene una ventana de oportunidad también inesperada en el microfilm, que hace por medio de técnicas microscópicas una posible restauración, una posible, ¿cómo decirlo?, el mantenimiento de la imagen del bit, que es tan inestable, se estabiliza con la película físico-químicamente revelada. Esto es algo que a mí me está dejando muy sorprendido y lo hemos podido saber el día de hoy. Una mesa espléndida, y el día de mañana nuevamente nos tendremos que ver aquí muy puntuales para seguir en la mesa 7 al punto de las 10 de la mañana. Que descansen, muy buenas noches y un aplauso para todos. De hecho, por ejemplo… De orden